Sea la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Según no pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no ser del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Que así sea. Estamos leyendo el libro Los Mensajeros, por el espíritu André Luis, dictado al medium Francisco Cándido Javier, y hoy nos toca página 241, numeral 44, antes de la reunión. 43. 43, o sea, página 241, numeral 43. Ok. Dice, antes de la reunión. Los preparativos espirituales para la reunión eran activos y complejos. Llegamos de regreso a la residencia de doña Isabel cuando faltaban pocos minutos para las 18 horas y el salón estaba repleto de trabajadores en pleno movimiento. Observando con extrañeza determinadas operaciones, hice algunas preguntas a nuestro orientador, que me aclaró con bondad. Realizar una sesión de trabajos espirituales eficientes no es cosa tan simple. Cuando encontramos compañeros encarnados entregados al servicio con devoción y buen ánimo, exentos de preocupaciones, de experiencias malsanas e inquietudes injustificables, ponemos en acción grandes recursos a favor del éxito necesario. Claro que en este terreno no podemos auxiliar actividades infantiles. Quien no desee cuidar de semejantes obligaciones con la debida seriedad podrá esperar fatalmente por espíritus poco serios. Por cuanto la muerte física no significa renovación para quien no procuró renovarse. Donde se reúnan almas livianas, allí estará igualmente la liviandad. Pero en el caso de Isabel hay que auxiliar su esfuerzo edificante. En todos los sectores evolutivos es natural que el trabajador sincero y eficiente reciba recursos siempre más vastos. Donde se encuentre la actividad del bien, permanecerá la colaboración espiritual del orden superior. El bondadoso amigo se calló. Continué observando las laboriosas actividades de algunos hermanos que dividían la sala de modo singular, utilizando extensas fajas fluídicas. Aniceto vino a socorrer mi perplejidad explicando atento. Estos amigos están promoviendo la obra de preservación y vigilancia. A los trabajos de hoy serán llevados algunas decenas de sufridores y se torna imprescindible limitarles la zona de influencia en este templo familiar. Para eso, nuestros compañeros preparan las necesarias divisiones magnéticas. Contemplé admirado que ellos magnetizaban hasta el propio aire. Nuestro instructor nos informó gentilmente. No se impresione, André. En nuestros servicios, el magnetismo es una fuerza preponderante. Estamos obligados a utilizarlo en gran escala. Y sonriendo concluyó. Los sacerdotes del antiguo Egipto no ignoraban que para alcanzar determinados efectos es indispensable impregnar la atmósfera de elementos espirituales, saturándola con valores positivos de nuestra voluntad. Para difundir las luces evangélicas a los desencarnados, son necesarias determinadas y complejas providencias, sin lo cual todo redundaría en aumentos de perturbaciones. Este núcleo es pequeño, considerándolo desde el punto de vista material, pero tiene un gran valor para nosotros. Es preciso vigilar, no lo olvidemos.
Mientras las actividades de la preparación seguían intensas, doña Isabel y Juanita, en otro orden de servicio, llegaron al salón disponiendo diversos arreglos. Usaban intensamente la escoba y el plumero. Revistieron la mesa con un mantel muy blanco y trajeron pequeños recipientes de agua pura. A una orden de uno de los superiores de aquel templo doméstico, se distribuyeron los vigilantes alrededor de la sencilla morada. En los menores detalles se veía la noble supervisión de los benefactores. En todo regía el orden, el servicio y la sencillez. Poco después de las 18 horas comenzaron a llegar los necesitados de la esfera invisible al hombre común. Si le fuese concedido al hombre común la visión, aunque ligera, sobre una asamblea de espíritus desencarnados en estado de perturbación y sufrimiento, mucho se modificaría su actitud en la vida normal. En esta afirmación debemos incluir igualmente a la mayoría de los propios espiritistas que frecuentan las reuniones doctrinarias, ajenos al esfuerzo de la autoeducación, guardando de la espiritualidad una vaga idea, dominados por la preocupación de solo atender el egoísmo habitual. El cuadro de rectificaciones individuales después de la muerte del cuerpo es tan extenso y variado que no encontramos palabras para definir la inmensa sorpresa. Aquellos rostros esqueléticos causaban compasión. Llegaban al recinto aquellas entidades perturbadas en pequeños grupos, seguidas de orientadores fraternales, parecían cadáveres erguidos del lecho de muerte. Algunos se movían con gran dificultad. Teníamos ante nuestros ojos una auténtica reunión de cojos y estropeados, según el símbolo evangélico. En su mayoría, explicó Aniceto, son hermanos abatidos y amargados, que desean la renovación sin saber cómo iniciar la tarea. Aquí podremos observar solo sufridores de esa naturaleza porque el santuario familiar de Isidoro e Isabel no está preparado para recibir a entidades deliberadamente perversas. Cada agrupación tiene sus fines. En efecto, los recién llegados tenían una expresión de profunda angustia en su rostro. Las señoras en llanto eran numerosas, el cuadro causaba consternación. Algunas entidades mantenían sus manos sobre el vientre, amparando regiones heridas. No eran pocas las que tenían ataduras y fajas. Muchos, nos dijo el mentor, no concuerdan aún con las realidades de la muerte corporal. Y toda esa gente, de modo general, está prisionera de la idea de la enfermedad. Existen personas, y ustedes como médicos las habrán conocido ampliamente, que cultivan las molestias con verdadera voluptuosidad. Se apasionan por los diagnósticos exactos, acompañan en el cuerpo con indefinible ardor la manifestación de los indicios mórbidos. Estudian la teoría de la dolencia de la que son portadores sin jamás analizar un deber justo en el cuadro de las obligaciones diarias y cuando no disponen de las informaciones en los libros, valoran la larga atención de los médicos, los minuciosos cuidados de los enfermeros y las extensas disertaciones sobre las enfermedades de las que se constituyen en prisioneras voluntarias. Entre ellas ocurriendo la desencarnación, el acuerdo con la verdad es muy difícil, por cuanto prosiguen manteniendo la idea dominante. A veces en el fondo son buenas almas, dedicadas a los parientes de sangre y aprovechables en la esfera restringida de entendimiento a la que se recogen, no obstante, están cargadas de vicios mentales por muchos siglos consecutivos. Y en un gesto diferente, nuestro orientador consideró, todos demoramos en esperar que la vieja concha del individualismo, la visión de la universalidad cuesta un precio alto y no siempre estamos dispuestos a pagarlo. No queremos renunciar al gusto antiguo, dispuestos a pagarlo. No queremos renunciar al gusto antiguo, huimos a los sacrificios loables en esas circunstancias para el alma desencarnada. El mundo que prevalece por largo tiempo es el reino personal de nuestras creaciones inferiores. Por lo tanto, quien cultivó la enfermedad con adoración se somete a su imperio. Cuando estamos encarnados, es lógico que debamos prestar toda la asistencia al cuerpo físico, que funciona para nosotros como una copa sagrada. Pero remediar la salud y viciar la mente son dos actitudes
esencialmente antagónicas entre sí. La conversación era magníficamente educativa. Sin embargo, el número creciente de entidades necesitadas nos llamaba a la cooperación. Muchas lloraban bajito, otras gemían en voz más alta. Después de una larga pausa, Aniceto advirtió: vamos al servicio. Para nosotros, los cooperadores espirituales, los trabajos ya comenzaron. La oración y el esfuerzo de los compañeros encarnados representarán el término de esta reunión de asistencia e iluminación en Jesucristo. Este es el título ante la reunión. Antes de la reunión, número 43. ¿Quién desea hacer algún comentario? Y es precisamente lo que nos han comentado nuestros hermanos en otras oportunidades. Nos los han comentado en otros libros también. Antes de que den inicio las actividades en una reunión espírita, pues se dan una serie de trabajos desde el punto de vista espiritual que están destinados algunos para defender magnéticamente el espacio donde está construida esa escuela o el hogar familiar, en el caso que estamos viendo ahí. Entonces ahí colocan unas barreras magnéticas para que no cualquier entidad pueda atravesarla y solamente aquellos que tienen el permiso puedan llevarse a cabo ahí. Y aún así, también nos dice la lectura que no basta solamente con las barreras magnéticas que se tienen alrededor de la casa o del bien inmueble. También hay barreras magnéticas que están colocadas dentro del mismo hogar, ¿verdad? Como esta casa familiar, para que solamente en determinado lugar puedan estar nuestros hermanos espirituales en sufrimiento. ¿Y esto por qué es así? Porque recordemos que ellos también son portadores de una serie de miasmas, por decirlo de alguna manera, que de no ser protegido, ese local estarían siendo esparcidas en toda la casa. Y probablemente ello podría conllevar a, a la prevalencia de enfermedades de los miembros que viven en ese hogar. Entonces, se está protegiendo prácticamente la atmósfera, el espacio, el espacio, y también que no se dé un impacto más allá del impacto que debe darse con respecto a nuestros hermanos que están llegando ahí, especialmente nuestros hermanos que están en sufrimientos. Vemos ahí cómo nos están narrando que son muchos hermanos que prácticamente se miran como cadáveres, como esqueletos. Muchos con las mismas fajas se están teniendo en diferentes lugares porque todavía no han comprendido que ya están en otro plano vibratorio. Piensan que todavía están vivos, pero creen que están vivos todavía con con su carne y hueso. Entonces, sienten bastante esas enfermedades de las cuales son portadores, ¿verdad? Entonces, todo ello es previsto por nuestros hermanos que en el momento oportuno van siendo asistidos. Y vemos también que todas las actividades que se dan antes de la reunión, ¿verdad? Y también más adelante probablemente vamos a ver también cómo es que después que se lleva a cabo la reunión, también estos hermanos están limpiando de los miasmas, de los residuos que han quedado en el ambiente para poder proteger a los hermanos que viven ahí en ese lugar, que frecuentan ese lugar, para que si no hay merecimiento de que sean portadores de esas enfermedades de las cuales son portadores los hermanos espirituales que están llegando y acudiendo a ese lugar, pues que tampoco se van a contagiar, porque recordemos que todo eso se puede contagiar porque están eh, en el plano mental, en el plano espiritual, y entonces se puede producir un contagio de esa manera también, ¿verdad? No necesariamente de encarnado a encarnado, sino también se puede provocar
un contagio de un desencarnado a un encarnado, ¿verdad? Y eso lo hemos visto muchas veces en la escuela cuando han llegado algunos hermanos y están padeciendo algunas enfermedades y se da cuenta uno que si bien es cierto, hay una predisposición orgánica, también es producto del acercamiento de otros hermanos espirituales que se han adherido a ellos muchas veces como parásitos, por decirlo de una manera, y entonces están padeciendo de ello. Y una vez son retirados de estos hermanos, pues van recuperando paulatinamente la salud de estos hermanos que han llegado en esas condiciones. Entonces vemos todo lo que nos dice ahí, incluso nos dice que si nosotros como espíritas pudiésemos ver lo que todos los hermanos espirituales que estamos llegando ahí, tendríamos un ánimo totalmente diferente para poder reeducarnos y producirse una renovación eh, dentro de nosotros mismos. Solamente. Muchas gracias, Juga. La verdad que nos están comentando acá y dentro de ello, antes de la reunión, los acontecimientos que se van dando y aprovechando el ambiente propicio en donde nuestros hermanos sí están con la disponibilidad y el deseo ferviente de poder colaborar y ayudar. Entonces, mencionan acá nuestro hermano Aniceto que no existen muchas instituciones, muchas casas espíritas, muchas escuelas espíritas con ese ambiente idóneo para poder hacer trabajo y servir a nuestros hermanos. Y por eso decían que antes de iniciar las actividades en el plano terrenal, ya están siendo ejecutadas, ya están siendo encaminados a nuestros hermanos en el plano espiritual para brindar el apoyo necesario y que por eso es sumamente importante mantener ese equilibrio, esa armonía en el ambiente, porque al mismo tiempo de que nosotros estamos poniendo de nuestra parte, nuestros amigos en plano espiritual nos están colaborando para ir encaminando a aquellos que quieran perturbar o desarmonizar, lo dejan en un lugar de reposo, de apoyo, de orientación, pero con la intención también de que no, no perturben el ambiente y aquellos que hacen lo posible y el esfuerzo, entonces también están siendo asistidos por seres de luz. Entonces todo esto lo que nos está indicando antes de la reunión es una serie de actividades que uno desconoce, pero que por eso mismo menciona acá que sería bueno que nosotros lo tengamos presente en nuestra vida porque si tuviésemos la oportunidad de tener la evidencia y ver las situaciones tan lamentables que se encuentran nuestros hermanos, sería muy triste y muy complejo. Magdita, ¿usted quiere comentarnos? Pues solo, pero a esta reunión solo van los desencarnados que están en apuro, ¿verdad? Solo Sí, ellos, sí. solo ellos, ¿no? En este caso particular, sí. Ah, pues sí, me imagino que es como cuando se va a hacer una reunión aquí donde van a hacer están arreglando el salón, ¿verdad? Estaban poniendo Sí, cabal, sillas y todo. sí. Igual han de estar haciendo ellos y, y poniendo esos sus, ¿cómo es? Para limpiar a los que van a entrar, ¿verdad? Exacto. Sí, ahorita que usted menciona eso de la limpieza, gracias por comentarlo, que aquí en la lectura indica que a través del magnetismo se limpia el propio aire, o sea, la pesadez que no debe de existir, porque no solo afectará a los encarnados que están dispuestos y están ambientados a ese ambiente fuerte y pesado, y nuestros hermanos de luz que necesitan orientación y apoyo para armonizar el ambiente antes de las actividades. Entonces, por eso mencionaba que los egipcios, los sacerdotes, sabían y comprendían mucho mejor de esa higienización para que se den las cosas de una mejor manera. Saber cómo se hará eso del aire, ¿verdad? Sí, habría que investigar, averiguar o que nos comenten, porque es bien interesante cómo magnetizar el aire para radificar, mejorar el ambiente. Sí, pues. Bueno, vamos a continuar con la numeral 44, es asistencia, página 246.
El panorama de sufrimiento que se desplegaba ante nuestros ojos me recordaba el ambiente de las cámaras de rectificación. Aniceto se puso de acuerdo con Isidoro y habló. Con resolución, manos a la obra. Distribuyamos pases de confortadores. Pero objeté, ¿estaré preparado para un trabajo de esa naturaleza? ¿Por qué no? Indagó el instructor con voz firme. Toda competencia y especialización en el mundo, en los sectores de servicio, constituyen el desarrollo de la buena voluntad. Basta el sincero propósito de cooperación y la noción de responsabilidad para que seamos iniciados con éxito en cualquier trabajo nuevo. Semejantes afirmaciones estimularon mi corazón. Recordé a Narcisa, la dedicada hermana de los infortunados, que permanecía en nuestro hogar casi siempre sin reposo como prisionera del sacrificio. Me parece oírle aún la voz fraterna y cariñosa. André, mi amigo, en cuanto sea posible, nunca te niegues a auxiliar a los que sufren. Al pie de los enfermos, no olvides que el mejor remedio es la renovación de la esperanza si encuentras a los fracasados y derrotados de la suerte, háblales de la divina oportunidad que nos ofrece el futuro. Si fueses buscado algún día por los espíritus desviados y criminales, no profieras palabras de maldición. Anima, eleva, educa, despierta, sin herir a los que aún duermen. Dios opera maravillas por intermedio del trabajo de buena voluntad. Sin más vacilación me dispuse al servicio. Aniceto me designó un grupo de 6 enfermos espirituales afirmando: utilicen sus recursos, André. Con nuestra colaboración, los amigos que se hallan en tarea en esta casa podrán atender con otras responsabilidades diferentes que también son imperiosas. Los más insignificantes trabajadores del bien, llénense de júbilo por dar ejemplo a las luchas comunes y levántense en el Señor Jesús, porque ninguna de sus manifestaciones queda perdida en el espacio y en el tiempo. En aquel instante en que había sido llamado a prestar auxilios reales, yo no, yo no recurría a mis caudales científicos, no me enseñaba tan solo la técnica de la medicina oficial a la que me afiliara en el mundo. Recordaba así a aquella Narcisa humilde y sencilla de las cámaras de rectificación, enfermera, dedicada y cariñosa, que conseguía mucho más con amor que con medicamentos. Me aproximé a una señora profundamente abatida, recordando el ejemplo de la generosa amiga de nuestro hogar, entendiendo que no debería socorrerla utilizando solo firmeza y energía, sino también ternura y comprensión. Mi hermana, le dije, procurando captar su confianza: vamos a recibir un pase reconfortante. Ay, ay, respondió la interpelada. No veo nada, no veo nada. Ah, el tracoma, qué infeliz soy. Y me hablan de la muerte, de una vida diferente. ¿Cómo recuperar la vista? Quiero ver, quiero ver. Tenga calma, le respondí valeroso. No confía en el poder de Jesús. Él continúa curando ciegos, iluminándonos el camino, guiándonos los pasos. Solo más tarde recordé que en aquel instante había olvidado la curiosidad enfermiza, pues no pensé en la impresión dejada por el tracoma en aquel organismo espiritual, ni me preocupé con la expresión propiamente significante del fenómeno, viendo apenas frente a mí a una hermana sufridora y necesitada, y a medida que me disponía a obedecer la práctica y del amor fraternal, una claridad diferente comenzó a iluminar y dar calor a mi frente. Recordando la influencia divina de Jesús, inicié el pase de alivio sobre los ojos de la pobre mujer, observando que una enorme placa de sombra le pesaba en la frente. Pronunciando palabras de buen ánimo, a los cuales unía la mejor esencia de mis intenciones, concentré mis posibilidades magnéticas de auxilio en esta zona perturbada. Transcurridos algunos instantes, la desencarnada emitió un grito de estupefacción. ¡Veo! ¡Veo!, exclamó entre el asombro y la alegría. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Y arrodillándose en un movimiento instintivo para rendir gracias, me dirigía la palabra muy conmovida. ¿Quién sois vos, emisario del bien? Una profunda emoción que no lograba refrenar me dominaba. Me confundía la bondad del Eterno. ¿Quién era yo para curar a alguien? Pero la alegría de aquella entidad liberada de las tinieblas afirmaba el fenómeno en el cual yo no quería creer.
Era como si a la luz de aquella dádiva se mostrase con mayor fuerza y el fondo oscuro de mis imperfecciones individuales y el llanto me inundó la faz, sin que pudiese contenerlo en los recónditos manantiales de mi corazón. Mientras la enferma espiritual se deshacía en lágrimas de gratitud, a mí también me absorbía en una ola de pensamientos nuevos. Deseaba socorrer al prójimo enfermo, pero estaba enlazado a un singular deslumbramiento. Cuando Aniceto se aproximó delicadamente y habló en voz baja. André, la excesiva contemplación de los resultados puede perjudicar el trabajo. En ocasiones como esta, la vanidad acostumbra a despertar dentro de nosotros, haciéndonos olvidar al Señor. Recuerda que todo bien procede de Él, que es la luz de nuestros corazones. Somos sus instrumentos en las tareas de amor. El siervo fiel no es aquel que se inquieta por los resultados ni el que permanece extasiado en su contemplación, sino el que complemente, en el que cumple justamente la voluntad divina del Señor y sigue adelante. Aquellas palabras no podrían ser más significativas. El generoso mentor regresó al servicio al cual se había entregado. Junto a otros hermanos y valiéndome del amoroso aviso, me dirigí a la reconocida señora, afirmando, amiga mía, agradezca a Jesús y no a mí, que soy apenas un oscuro un oscuro servidor. Por lo demás, no se impresione en demasía con la visión de los aspectos exteriores. Vuelva su poder visual para dentro de sí mismo para que pueda consagrar al Señor de la vida los sublimes dones. Noté que la oyente se sorprendía con mis palabras que tal vez le parecían inoportunas e intrascendentes, pero de nuevo, firme en la comprensión del deber, me acerqué al próximo y enfermo. Se trataba de un infeliz hermano que había fallecido en Gamboa, víctima del cáncer. Toda la región facial presentaba un horripilante aspecto. Le di los pases para reconfortarle, brindándole pensamientos y palabras de buen ánimo, y observé que el pobrecito se sentía considerablemente mejor. Le prometí mi interés de amigo para que fuera intentando en alguna casa espiritual de tratamiento, recomendándole que preparase su vida mental para que obtuviese oportunamente semejante beneficio. Enseguida atendía a dos tuberculosos del encantado, a una señora que había desencadenado en la piedad a consecuencia de un tumor maligno y a un muchacho de Olaria que que se había desprendido en un choque operatorio. Pero ninguno de estos cuatro últimos manifestó algún alivio. Persistían las mismas indisposiciones orgánicas y los mismos fenómenos psíquicos de sufrimiento. Terminada la tarea que me fuera señalada, me reuní con nuestro instructor y convincente que me esperaba en un canto de la sala. Las actividades de asistencia, exclamó Aniceto, cuidadoso, se procesan conforme observan aquí. Algunos se sienten curados, otros acusan a algunos mejorados y la mayoría parece continuar impermeable al servicio de auxilio. Sin embargo, lo que más nos debe interesar es la siembra del bien, la germinación, el desarrollo, la flor y el fruto pertenecen al Señor. Vicente, que se mostraba fuertemente impresionado, observó. Ese espantoso número de entidades perturbadas las vemos en diversos grados de desequilibrio, desde nuestro hogar hasta la superficie de la tierra. Aniceto sonrió y habló en tono grave. Un abrumador porcentaje de esos padecimientos se debe a la falta de educación religiosa, pero no me refiero a aquella que viene del sacerdocio o que parte de la boca de una persona para los ídolos de otra. Me refiero a la educación religiosa, íntima y profunda, la que el hombre se niega sistemáticamente a cosechar para sí mismo. Este es numeral 44 y nos da a conocer la asistencia. Hermano Coca. Ahora, aquí nos recuerda lo que nos decía Jesús en su evangelio, que podríamos ir en nombre de Él curando y sanando. Y ese es un ejemplo claro que sí se puede.
cuando se tiene fe, se tiene buen ánimo, se tiene buen deseo de todo corazón de poder ayudar. Y algo indispensable es que también nosotros no vayamos a caer en la vanidad de creer que somos nosotros los responsables de esa curación. Simplemente somos los intermediarios y realmente es nuestro Maestro Jesús de Nazaret y los hermanos espirituales superiores los que están interviniendo para ese tipo de curación en algunos hermanos que ya merecen la curación y otros hermanos que sienten mejoría cuando ya tienen merecimiento de tener una mejoría y otros hermanos que probablemente, como nos dice aquí, no sintieron absolutamente nada. Entonces creen que es ¿qué sería? Ah, un engaño, prácticamente un engaño lo que están recibiendo los espíritus, estos hermanos espirituales, porque al final llegaron, buscaban curación y no sintieron absolutamente nada, entonces van a sentirse engañados. Van a sentir que fueron a otro lugar, a otro hospital o a otro centro asistencial, o pongámoslo de esa manera, en el cual volvieron a ser engañados y a lo cual ya están acostumbrados, porque están acostumbrados a que solamente eh, te digan mentiras y realmente no haya una real evolución en su mejoría, ¿verdad? Entonces vemos aquí que cuando hay confianza y hay fe y por sobre todo hay merecimiento, entonces se pueden obrar y hay verdaderas curaciones espirituales en ese sentido. Por otro lado, nos dice también que tenemos que tener nosotros una educación religiosa, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido es esa educación religiosa? Yo lo llamaría también más que educación religiosa, aunque también es educación religiosa, pero esto es una filosofía de vida evangélica, ¿verdad? Una filosofía de vida en la cual lo que estamos aprendiendo lo debemos que poner en práctica con nosotros mismos, con sus semejantes, y así de esa manera se está produciendo una verdadera renovación en nosotros. Que si no, sería como una materia más que estamos nosotros aprendiendo, pero que pues no hace absolutamente nada sobre nosotros. Pero cuando realmente lo ponemos en práctica y ponemos nuestra intención eh, en el sentido que seamos intermediarios de nuestros hermanos espirituales superiores, entonces vamos a ver maravillas, como el caso que estamos viendo de la hermana que está ciega por esa enfermedad de tracoma, ¿vio? ¿Verdad? Y estaba súper contenta por haber visto. Entonces dirían, ¿quién eres tú? Le preguntaban, porque había ido a otros lugares y no habían logrado curarla. Sin embargo, nuestro hermano, con la buena fe, buena voluntad y con la ayuda de pases magnéticos que realizó también, logró que nuestra hermana pudiese ver, ¿verdad? Entonces, cumpliéndose ahí lo que decía nuestro hermano Jesús de Nazaret en cuanto a que haráis en cuanto a la, mejor dicho, restablecimiento de enfermedades en cuanto a sanidad por parte de aquellos hermanos que iban en su nombre. Solamente. La verdad que nos hace reflexionar mucho. Gracias, Coca, por tus comentarios. Con respecto a la importancia de poder espiritualizarnos para poder tener esa afinidad, pero aquí nos indica la importancia de practicar lo estudiado, de no ser aquel conocedor que le gusta, pero no lo transforma. Y entonces aquí nos está invitando a la transformación porque eso va a ser un elemento sumamente importante para estar en un ambiente tranquilo en el plano espiritual cuando ya nos toque desencarnar o en un ambiente conflictivo, difícil, caótico debido a nuestra falta de cuidado. Usted que es la luz, querida Magdita, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo pensé que de qué luz estaba hablando. Mire, ¿el tracoma qué es? El tracoma. Coca, ¿sabes qué es el tracoma? Eh,
No, no, pero me imagino que debe ser el pariente cercano del glaucoma, que es el que No, produce la no, ceguera. siéntate. Mm, y pues, o sea que la señora había desencarnado con esa enfermedad. Y Sí, por eso era que no podía ver ahí. Y que después de los pases ya pudo ver. Pues, sí, sí, incluso que él se sentía extraño. Dice, el tracoma es la principal enfermedad prevenible causante de ceguera a nivel mundial. Es muy contagiosa. ay, no. Es internet. Dice, un médico profesional puede tratarla. Requiere diagnóstico médico. Con frecuencia se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Se contagia de varias formas. Perdón, agudas. Se cura en cuestión de días o semanas. Qué raro, ¿verdad? Que se cura luego. Ajá, ¿cómo se contagia? Por contacto con superficies contaminadas, por saliva, besos o bebidas compartidas, por contacto directo con la piel, apretón de manos o abrazos. Oye, mira, pues, pero Pero, saber qué es lo que lo pero causa, pues, Sí. ¿Sí, Coca? ¿verdad? pero qué peligroso estaba comentando, por lo que estás comentando, porque Sí, cuántas veces nos saludamos, ¿verdad? Y tocamos superficies en los buses, en lugares públicos, supermercados, mercados, eh, sin saber que probablemente otra persona pudo haber, que está contaminada, ¿verdad? Nos pudo haber contaminado, Contagiado. contagiado, perdón. yo nunca había oído esa cosa, esa enfermedad, pues, por eso no sabía qué era, por eso pregunté. Sí, es delicado. Y acá lo que nos comentan, haciendo una pequeña pausa antes de que continúe nuestra querida Luz, que es Magda. Nos ¿Cómo? menciona el cuidado que tenemos que tener, o sea, tener la fe, tener la convicción de que vamos a ser los instrumentos para poder ayudar a determinado hermano o hermana. Entonces, al ver nosotros ese alivio, ese cambio, esa transformación, que nos dé gusto, sí, pero no contemplarlo por mucho tiempo para que no se aloje la vanidad o el ego en nuestra vida. Querida Luz, perdón, Magdita. Ay, Dios. Sí, ese como aquí más que todo está hablando del trabajo que André Luis está haciendo. Pues él no que no se sentía, pienso yo, seguro, por eso va. Entonces, pero como le dijeron que hiciera, lo que hizo fue hacer los pases. Los pases fue que hizo, ¿va? Que ayudó a la señora. Sí. Y Y anteriormente él mencionó, yo podré ayudar, no, no me siento capaz. Veámoslo acá en el plano terrenal. Desde el instante en que tenemos de la buena, eh, la, el buen deseo, la convicción plena de que estamos siendo asistidos, nos están apoyando. Ese es un punto fundamental, el querer hacerlo, para que las cosas van a funcionar correctamente. Magdita, perdón. pero eso sería, por ejemplo, en el caso de estar uno en una escuela espiritual, porque ahí tienen la asistencia de De los los, hermanos espirituales, sería, creo yo, nada más. sí, sí, claro. Y es que de hecho, aquí es donde nosotros nos vamos dando cuenta y nos lo comentan nuestros hermanos. Los mediums son intermediarios, los mediums son intérpretes y Ajá. quienes están curando por el permiso de Dios son los espíritus desencarnados. Y son aquellos que algunos son por merecimiento y otros por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque no tienen el merecimiento, pero se les da ese apoyo porque lo necesitan y ya verán ellos cómo van a aprovecharlo o no el apoyo que se está brindando. Sí, o sea, que aquí esto más que todo es la experiencia que obtuvo André Luis en ayudar ahí, ¿verdad? A todos los que estaban ahí.
Pues él vio cómo se hacía y le dijeron que lo hiciera, pues ahí sí que cuando uno llega a un lugar de hacerlo y ahí va uno, Sí, y ¿verdad? tener la plena seguridad de que, como usted dice, en una escuela espiritual, estamos convencidos de que estamos siendo asistidos por seres de luz y que Ujú. nos están enfocando para que podamos nosotros tener confianza plena y de esta manera también van a poder ser asistidos los hermanos quienes lo precisan. Sí, pues más que todo de eso se trató esto, asistencia, es decir, no de, es como de asistir y de ayudar, Sí, las dos cosas. y entonces nosotros sabemos que no somos nosotros, que sí tenemos la buena voluntad, que sí estamos en la disponibilidad y que nos sentimos gozosos por el bienestar del otro. Pero hay que tener mucho cuidado en lo que nos mencionan acá de envanecernos. O sea que uno es el instrumento, Sí. Y ¿verdad? así como eh, conforme vamos viendo a aquellos hermanos mediums que dan pases, apoyan, se cura la gente y se sienten felices quienes se recuperaron, pero acá nos comenta que tenemos que tener la templanza, la calma y por supuesto el agradecimiento al Padre para poder ser nosotros eh, instrumentos, tal vez no al 100%, pero que estamos con la buena disposición, la buena intención de que sea eh, bien dirigida la tarea que nos compete. Ujú. Ahora nos toca el numeral 45, página 251, mente enferma. Observando y trabajando siempre, Aniceto expresó, aquí no comparecen tan solo los desencarnados enfermos, fíjense en los encarnados también. Entre nuestro círculo y la asamblea de hermanos con cuerpo carnal, el porcentaje de trabajadores son, con relación al número de enfermos y necesitados, es casi el mismo. Designado a un caballero arrogante y bien puesto, que se mantenía en conversación con el señor Bentes, adoctrinador de aquel grupo, agregó. Vean a ese amigo rodeado de sombras, conversando con el colaborador de nuestra hermana Isabel. Oigan sus palabras y después fórmense un juicio. En efecto, el caballero indicado se rodeaba de pequeñas nubes mayormente a lo largo del cerebro. Fijando mi atención en él, le oía decir, hace mucho tiempo, aseveraba con énfasis, frecuento las reuniones espiritistas buscando algo que me satisfaga, no obstante, y sonrió irónico, o mi mala suerte es mayor que la de los otros o estamos ante una mistificación mundial. Atento a la respetuosa actitud del orientador encarnado, perdón, proseguía orgulloso. He estudiado muchísimo. Me he acogido siempre al crisol de la razón más rigurosa. Ya devoré extensa literatura relacionada con la supervivencia humana y nunca obtuve ninguna prueba. El espiritismo está lleno de tesis seductoras, pero el terreno se muestra lleno de dudas. La obra de Kardec innegablemente representa una extraordinaria afirmación filosófica. Entre tanto, encontramos con Richet un acervo de nuevas perspectivas. La metapsíquica corrigió muchos vuelos de la imaginación trayendo al análisis público observaciones más profundas sobre los desconocidos poderes del hombre. En el examen de estas verdades científicas, el mediunismo fue reducido en sus proporciones. Necesitamos un movimiento de racionalización, ajustando los fenómenos al criterio adecuado. Por ahora, mi querido Bentes, vivimos en un panorama de mitificaciones sutiles, distantes de las demostraciones exactas. A esa altura, el interlocutor, muy calmo y seguro en la fe, intervino considerando. Concuerdo, doctor Fidelis, en que el espiritismo no deba huir de toda especie de consideraciones. Sin embargo, creo que la doctrina es un conjunto de verdades sublimes que se dirigen preferentemente al corazón humano. Es imposible auscultarle la grandeza divina con nuestra imperfecta facultad de observación o recogerle las aguas puras con el vaso sucio de nuestros raciocinios, viciados en los errores de muchos milenios. Por lo demás,
Hemos aprendido que la revelación de orden divino no es un trabajo mecánico en las leyes del menor esfuerzo. Recordemos que la misión del Evangelio con el Maestro fue precedida por un esfuerzo humano de muchos siglos. Antes de que muriesen los cristianos en los circos del martirio, ¿cuántos precursores de Jesús fueron sacrificados? Primeramente, debemos construir el receptáculo, enseguida alcanzaremos la bendición. La Biblia, el libro sagrado de los cristianos, es el encuentro de la experiencia humana llena de sudor y lágrimas. Consustancial en el Antiguo Testamento, con la respuesta celestial sublime y pura del Evangelio de nuestro Señor. El caballero que respondía por el nombre del doctor Fidelis sonreía de un modo vago entre la ironía y la vanidad ofendida. Con todo, Ventes no perdió la oportunidad y continuó. Si en todo el servicio serio de la existencia humana hay algo sagrado a nuestros ojos, ¿qué decide la expresión divina en el trabajo planetario? Y considerando la esencia del servicio en la organización del mundo, ¿qué sería de nosotros si un puñado de espíritus amigos y sabios nos arrebatasen la visión amplia de orbes superiores, impeliéndonos hacia ellos precipitadamente tan solo por el hecho de que no dispensasen como individuos una consideración de santos? ¿Estaríamos preparados para una mudanza tan radical? ¿Sabremos lo que venga a ser la vida en un orbe superior? Habremos trabajado bastante para entender los designios divinos y la Tierra y nuestras milenarias deudas con el planeta que nos ha soportado las imperfecciones. ¿Cómo residir en los pisos más altos sin drenar los pantanos que yacen abajo? Estas consideraciones tornan imprescindibles en el examen de una argumentación como la suya, por cuanto no podemos evaluar con precisión las corrientes generosas de un río caudaloso observando tan solo las gotas recogidas en el dedal de nuestras limitaciones. El pesquisador así reticente acentuó la expresión irónica del rostro y contestó: usted habla como un hombre de fe, olvidando que mi esfuerzo se dirige a la razón y a la ciencia. Quiero referirme a las hilaciones inevitables de la consulta libre, a las farsas mediúmnicas de todos los tiempos. Usted está informado de que innumerables científicos examinaron los fraudes de las más célebres mediums, tanto en Europa como en América. Ahora bien, ¿qué esperar de una doctrina confiada a mistificadores continentales? Vente respondió muy sereno y ponderado: está equivocado, amigo mío. Estaríamos elaborando desde un error grave si colocásemos toda la responsabilidad doctrinaria en las organizaciones mediúmnicas. Los mediums son simples colaboradores de trabajo de espiritualización. Cada uno responderá por lo que hizo, de las responsabilidades recibidas, como también nosotros estamos obligados a presentar el necesario balance de nuestras cuentas algún día. No podríamos cometer el absurdo de atribuir la concentración de todas las verdades divinas solamente en la cabeza de algunos hombres, candidatos a nuevos cultos de admiración. La doctrina, doctor Fidelis, es una fuente sublime y pura, inaccesible para las apetencias individualistas de cualquiera de nosotros. Es fuente en la cual cada compañero debe beber el agua de su propia renovación. En cuanto a los fraudes mediúmnicos a los que se refiere, es forzoso reconocer que la pretendida infalibilidad científica ha buscado convertir a los más nobles colaboradores de los desencarnados en grandes enfermos de los nervios o en simples conejillos de indias de laboratorio. Los investigadores actualmente bautizados como metapsíquicos son extraños labradores que pululan en el campo del servicio sin producir nada fundamentalmente útil. Se inclinan hacia la tierra, cuentan los granos de arena y los gusanos invasores, determinan el grado de calor y estudian la longitud, observan las disposiciones climáticas y anotan las variaciones atmosféricas, pero con gran sorpresa, para los trabajadores sinceros, desprecian la simiente. El interlocutor dejó de sonreír y observó: vamos a ver, vamos a ver. Espero de los míos algún mensaje que contenga las señales ineludibles de la supervivencia después de la muerte. Aniceto nos tocó levemente y habló. ¿Se dieron cuenta cómo este hombre trae la mente enfermiza?
Es uno de los curiosos enfermos, encarnados. Tiene una vasta cultura, pero como trae el sentimiento envenenado, todo cuanto le cae en su raciocinio participa de la intoxicación general. Es un pesquisador superficial, tal y como ocurre con mucha gente. Todo lo espera de los otros, examina a su semejante, pero no se ausculta a sí mismo. Quiere la realización divina sin el esfuerzo humano. Reclama la gracia formulando las exigencias. Quiere el trigo de la verdad sin participar de la siembra. Espera la tranquilidad por la fe, sin darse el trabajo de las obras. Estima la ciencia sin consultar a la conciencia. Prefiere la facilidad sin asumir la responsabilidad. Y viviendo en el torbellino de continuas libaciones, ha sido a los intereses inferiores y a la satisfacción de los sentidos físicos en carácter absoluto, está guardando por mensajes espirituales. Estábamos admirados ante las interesantes conclusiones del instructor amigo. Vicente, que permanecía fuertemente impresionado, preguntó, al final de cuentas, ¿qué desea este hombre? Aniceto sonrió y respondió. También él tendría inmensas dificultades para responder. Para nosotros, Vicente, el doctor Fidelis es uno de esos enfermos que aún no se dispusieron a buscar el alivio por hallarse excesivamente apegado a las sensaciones. Aquí finaliza el numeral 45, que es mente enferma. Pero No, como tenemos Marito, acá... pero aquí está hablando ¿Cómo? que también hay encarnados, Sí, pero y eso está diciendo como que en lo anterior también y no lo habíamos leído. ¿en qué parte? Disculpe, ¿en qué parte? Disculpe, Imelita. ¿Cómo? ¿En qué parte decía usted? Ah, no, es que cuando se comenzó a leer, que también habla de que se fijaran también en los encarnados, pero no entiendo si están haciendo esta reunión o esto es aparte, esto es otra Sí, cosa. esa es otra cosa. Mm, no, no es de lo que viene anterior. No entiendo. Coca al rescate. ¿Cuál es la pregunta, Matita? Ese como habíamos estado hablando, que solo estaban hablando de los desencarnados, pero ya aquí ya están hablando de encarnados. Entonces, ¿en dónde estaban para que hayan habido encarnados? Sí, ahí nos están diciendo que en las reuniones espíritas no solamente están enfermos los hermanos desencarnados, sino también los hermanos que están asistiendo a a estas reuniones también están enfermos y especialmente están enfermos sin saberlo, ¿verdad? Porque no es lo mismo una dolencia física que una dolencia, que una enfermedad mental, que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que están enfermos. En este caso, nos están prácticamente diciendo lo que sucede con muchos hermanos y hermanas con relación a lo que nosotros profesamos, porque muchos de nuestros hermanos creen que estamos locos, nosotros. ¿Por qué? Porque para ellos solamente hay una vida y ni hablar de que hay vida más allá de la sepultura. O sea, se va a un cielo, se va a un cielo o se va a un infierno. Pero pensar en que vamos a reencarnar no pasa por la mente de ellos que sea eso posible, ¿verdad? Ellos consideran que solamente tenemos una vida y todo lo demás que va en contra de ese pensamiento están mal las personas que piensan de esa manera y y todos los efectos, ¿verdad? En ese sentido. Aquí vemos a una persona que es típica de aquellas que les gusta leer mucho, están leyendo y están tratando de obtener elucubraciones, mejor dicho, están elucubrando y tratan de llegar
y de obtener pruebas materiales de lo que están leyendo o observando. Pero cuando no tienen esas pruebas, consideran que todo lo demás es una mistificación. Es decir, eso no es cierto, es un fraude. Entonces nos llaman a todos que somos fraude y estamos desequilibrados y estamos participando de un gran circo. Entonces, el pensar de esa manera nos está diciendo este hermano que la persona que piensa de esa manera está enferma. Está enferma, ¿por qué? Porque no está viendo de una manera mucho más amplia una verdad que está palpable frente a su propio raciocinio. Así como nosotros no es necesario que veamos una serie de leyes para comprenderlas que son justas, ¿verdad? Entonces, en nuestro entendimiento ya comprendimos que es justa la reencarnación y la manifestación de hermanos espirituales. Es posible para nuestro propio entendimiento. Pero otro hermano, otra hermana piensa que estamos enfermos, que nosotros somos los que estamos locos, que hasta cuándo vamos nosotros a realmente a seguir una religión tradicional y no vamos a estar en una secta que es una secta que no tiene un verdadero sustento. Y por tal razón, no voy a seguir y voy a pensar conforme sobre esta secta que es el espiritismo para ellos, ¿verdad? Porque no han entrado realmente en la verdadera filosofía, ¿verdad? De lo que es el espiritismo. Buscan simplemente pruebas. A mí que me convenzan con pruebas. Si yo no lo veo, no lo creo. Como decía Santo Tomás, ¿verdad? Si yo no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús vino y con pruebas Le indica, ¿verdad? Que coloque su dedo, de dedo de Tomás, que toque el dedo en las llagas, en donde fue el herido Jesús para que lo comprobara. exacto. Pero como no todos tenemos la suerte de Tomás, ¿verdad? Tenemos que usar nuestro raciocinio Sí, para la lógica. creer, ¿verdad? Porque allá afuera en el mundo, hay una gran cantidad de Tomás o Tomasitos, por decirlo de alguna manera, que hasta que no vean, no creen, ¿verdad? Y están en su libre albedrío, ¿verdad? Están en su forma de pensar, pero de eso a que por el hecho de que ellos dicen que no existe, realmente no va a existir, hay un gran, pero gran trecho. Ah, claro. Gracias, Coca. Magdita. Mire, ¿y por qué? Es que aquí estoy viendo que dice, eso yo no había leído, metapsíquica, ¿qué es eso? ¿Metap con P o se equivocaron ahí? Metafísica. No, pero es que no dice meta. ¿Cómo se escribe metafísica? Ahorita le voy a decir. Es metapsíquicos, creo yo que decía. No, aquí dice metap con P, pues psíquica. Sí, Por metapsíquicos. eso que es raro, porque yo solo he oído metafísica, pero sin la P. Dice adjetivo, filosofía perteneciente relativo a la metapsíquica, estudio de los fenómenos físicos o mentales que no se explican científica o lógicamente. Son los paranormales. Sí, prácticamente. Mm. Ah, bueno. Sí. Sí, es que aquí más que todo están hablando del Señor, que yo entiendo que como que él leyó mucho, leyó de todo, pero no se convence. No se convence y que él quiere, ¿cómo es? Que se lo demuestren. No cree. Esa es ¿verdad? La creencia, que no cree. Pero Exactamente. Está cerrado en no querer creer que él que vio la parte científica, ha estudiado, ha analizado, pero como indica dentro del estudio, o sea, él le tiene una mente cerrada y está sucia, sucia en el sentido de que cualquier información que va a llegar lo va a negar, no está abierto.
Ujú. Sí, más que todo, eso es lo que se refiere aquí hablando del Señor. Exacto, y eso es lo que pasa con muchos que dicen, mire, es que yo no creo eso. O sea, como solo ven la parte física, y, perdón, la parte de la ciencia y la parte de la filosofía, no les interesa la parte de la religión, del espiritismo. Entonces, no les interesa la parte de la, que es el Evangelio del Maestro Jesús, para la comprensión y el entendimiento, porque para muchos, no le digo que todos, pero para muchos eso es de débiles, ver esa parte de la parte de Jesús. O sea, pero en su mentalidad todo tiene lógica, entonces se basan en la parte de la ciencia y la parte de la filosofía. Y nos han comentado que tiene mucho sentido que en un banco rígido, un banco para sentarse uno, podemos ver que tiene tres patas, hay otros que tienen cuatro, por supuesto, pero en este caso tres. Si nosotros le quitamos una pata a ese banco de tres, ¿qué pasa? Se cae, no tiene un sustento, no tiene fuerza para sostener el peso. Entonces, por eso necesita de estos tres elementos, necesita de las tres patas. Y hay otros que se consideran tan inteligentes que omiten uno, ¿verdad? Ujú. Mire, Valita, porque ahorita ya vamos, ya terminamos aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Es que solo le quería comentar o preguntar.